Hoy vamos a hablar sobre gestación múltiple. Los embarazos múltiples pueden producirse básicamente de dos maneras: por la fertilización de dos ovocitos, por lo tanto se forman dos huevos y dos sacos diferentes con material genético distinto. O puede ocurrir que un huevo, o sea, un ovocito, que sería el caso de los monocigóticos, es fertilizado por un espermatozoide y ese potencial embriológico permite que se divida ese huevo en dos, que van a tener un material genético idéntico. Si esa división se da dentro de los primeros 3 días de vida, se van a producir dos sacos completamente separados, es decir, que vamos a tener dos placentas y dos amnios. Por lo tanto, esos embarazos van a ser muy similares al disigótico, es decir, van a tener dos placentas y dos sacos amnióticos. Si la división del huevo se da entre el cuarto y octavo días, como ya se diferenció el corión, van a tener una sola placenta, pero van a tener dos sacos amnióticos. A esos los vamos a denominar monocoriales biamnióticos. Y si la división se da entre los días 9 y 13, ya se diferenció el corión, ya se diferenció el amnios, entonces van a tener una sola placenta y un solo saco amniótico. Entonces, estos van a ser monocoriales y monoamnióticos. Cuando la división se produce más allá de los 13 días, se produce el fenómeno que se denomina gemelos fusionados o siameses, es decir, que la división es incompleta y por lo tanto es imperfecta, y se da esta patología que son los gemelos fusionados. Como ustedes pueden observar, los disigóticos son los que habitualmente denominamos mellizos, que pueden incluso tener sexos diferentes. En cambio, los monocigóticos, que provienen de un solo huevo, son los que habitualmente denominamos gemelos. Si bien en general, genéricamente a veces se dice embarazo gemelar cuando son múltiples, pero estrictamente el gemelar es el que tiene el que se produce a partir de un solo huevo. ¿Está claro hasta acá, más o menos? Sí, profe. Bueno, hay algunos factores asociados a la gestación múltiple, como son la edad, es decir, es más frecuente a partir de los 35 años. La historia familiar también influye, sobre todo en los disigóticos, ¿no? La raza, más frecuente en raza negra, la altura, el peso, etcétera. Y obviamente en nuestra época se suelen ver mucho asociados a técnicas de reproducción asistida. Desde el punto de vista ecográfico, nosotros podemos, a los embarazos múltiples los vamos a clasificar por lo que podemos identificar, que son las placentas y la cantidad de sacos amnióticos. Es decir, la placenta nos va a dar la corionicidad, mono o bicoriales, y el amnios si son mono o biamnióticos. Estas estructuras ya las podemos ver prácticamente desde el final del primer trimestre y a lo largo del embarazo. En este cuadrito se esquematiza lo que acabamos de mencionar. Acá a la izquierda tenemos
los embarazos disigóticos que provienen de 2 huevos fecundados, que en general son el 2/3 de los casos, y van a producir un embarazo con 2 placentas y 2 amnios, y 2 sacos amnióticos. Cuando proviene de un solo huevo, se denomina monocigótico, y esta división, dijimos que si se produce precozmente, van a producir 2 sacos amnióticos y 2 placentas, muy similar a este de la izquierda, o sea que estos dos son indistinguibles, excepto que estos dos tengan el sexo diferente. Cuando se producía entre los 4 y 8 días, vamos a tener que la placenta va a ser una y va a haber 2 sacos amnióticos. Cuando la división se produce entre los 9 y 13 días, va a haber una sola placenta y un solo saco amniótico. Estos son los monocoriales y monoamnióticos, un solo saco amniótico. Y la última es cuando la división se produce en forma tardía, nos va a dar como consecuencia son gemelos no separados o siameses, o fusionados, parcialmente fusionados. De esta manera, podemos observar cuando es bicorial y biamniótico, las placentas pueden estar separadas, y acá se representa la superposición de los 2 amnios y parte del corion, por eso la membrana esta es gruesa. Esto tiene implicancia después en el diagnóstico ecográfico. Pueden también tener las 2 placentas juntas, que pueden estar a veces fusionadas, ¿sí? Y funcionalmente se comportan a veces como una sola placenta, pero son 2 placentas. Entonces tenemos bicorial y biamniótico, con la misma membrana gruesa como esta que está acá, porque son 2 capas de amnios y 2 capas de corion. Esta sería una variante en la cual hay una sola placenta con 2 sacos amnióticos, la monocorial y biamniótica. Fíjense que esta membrana, que solamente resulta de la posición de los 2 amnios, es más delgada, es más finita porque son solo 2 capas. Acá hay 4 capas, 2 amnios más 2 corios. Y la última forma de placentación sería la placenta monocorial y monoamniótica. Este esquema lo que trata de representar es que en los casos que dijimos que la placenta es bicorial, pero las placentas están fusionadas o unidas, muchas veces hay ciertos tipos de anastomosis que pueden ser superficiales o profundas. Las anastomosis superficiales podríamos hacer las que son menos dañinas o las más benignas, porque en general no van a producir una alteración hemodinámica en ninguno de los 2 fetos, están bastante equilibradas, es decir, que esta interrelación en el flujo, como se da a nivel superficial, no es malo para el comportamiento hemodinámico de ambos fetos. Sin embargo, en algunos casos hay, dentro de ya sea sobre todo en los casos que son monocoriales, es decir, una sola placenta, a veces comparten un cotiledón, y hay anastomosis que son profundas, como lo demuestra este esquema. Las anastomosis salen en el espesor de la placenta, y esto en algunos casos produce un desequilibrio hemodinámico y hace que pueda haber más sangre hacia un feto y menos hacia otro feto. Esto es lo que se denomina el síndrome de transfusión feto-fetal, que puede tener consecuencias nefastas para uno o los 2 fetos. Bueno, en general las gestaciones múltiples son todas de alto riesgo, es decir, tienen mayor riesgo en cuanto a la mortalidad perinatal comparado con un embarazo normal de un solo feto. La mortalidad
perinatal se aumenta en función de la corionicidad, ¿sí? Y de la cigosidad. Es decir, si yo tengo un embarazo bicorial y biamniótico, como ya lo hemos mencionado, tiene una cierta tasa de mortalidad que se aproxima al 9%. Cuando es monocorial y biamniótico, asciende prácticamente a 26%, y fíjense la alta tasa de morbimortalidad en los embarazos monocoriales y monoamnióticos, de hasta el 50%. Acá tenemos un ejemplo sacado del libro, donde se ven las placentas unidas prácticamente, muy vecinas, yuxtapuestas, con los dos sacos amnióticos, ¿eh? Dos placentas, dos amnios, que este fue un embarazo bicorial biamniótico. Dijimos entonces, cuando son dos placentas pueden estar separadas o juntas. Que en el caso de los bicoriónicos, cuando la membrana es más gruesa, porque mencionamos que había 4 capas que se fusionaban, podemos identificar un signo que se llama lambda, que ahora vamos a ver. La lambda es la letra del alfabeto griego, y vamos a ver cómo se puede identificar, o el twin peak, el pico de los mellizos. El monocoriónico es de una sola placenta, entonces como la membrana es más fina, nos va a dar no el signo lambda, sino el signo de la T. Bueno, este esquemita es para recordarles que de acuerdo dentro del primer trimestre, de acuerdo a las semanas, son las estructuras que vamos a poder identificar. Inicialmente, a las 5 semanas, podemos ver los sacos gestacionales, ¿sí? Si son sacos separados, podemos identificar las placentas. Todavía no vemos ni saco vitelino ni embrión. Y ya a la semana 6 aproximadamente podemos identificar el embrión y podemos identificar el saco vitelino. Si yo veo los sacos vitelinos, yo ya puedo predecir la amnionicidad, es decir, cada saco vitelino se corresponde a un saco amniótico. Si veo 2 sacos vitelinos, seguramente va a ser un embarazo biamniótico. Si veo un solo saco vitelino, podría ser solamente monoamniótico. Y recién los amnios los voy a ver a partir de la 8ª semana. Bueno, en el ultrasonido es mucho más eficaz desde el punto de vista intravaginal, por el abordaje intravaginal, porque permite una mejor valoración de las características que estuvimos mencionando y de manera más precoz. Ya se pueden ver los sacos gestacionales a las 5 semanas, como vimos recién. Se puede también, como mencionamos, que ya se puede determinar la amnionicidad en la medida en que uno vea los sacos vitelinos. Y ya en la última parte del primer trimestre aparece el signo lambda. Bueno, acá tenemos algunas fotos. En esta podemos ver el útero con su tonalidad gris, que corresponde al miometrio hipoecoico, y en la cavidad endometrial los 2 sacos gestacionales, son 2 huevos, ¿sí? Este es un embarazo disigótico. Veo las 2 coronas, bien gruesas acá, en este sector, un poco más delgadas acá, que es el corion frondoso, donde se van a formar las placentas. Son 2 sacos gestacionales. Fíjense que acá se ve un solo saco gestacional, pero veo 2 sacos vitelinos. Entonces dijimos que el saco vitelino predice la amnionicidad, por lo tanto yo, al ver 2 sacos vitelinos,
puedo asegurar que hay dos sacos amnióticos. Acá se ve uno, acá se ve parte del otro, pero aunque no los vea, yo puedo predecir que si el saco vitelino está, va a haber un saco amniótico. O sea que si hay dos sacos vitelinos, son dos amnios. Y aparentemente, acá se vería una sola placenta. No estamos seguros, pero podría ser en todo caso un embarazo monocorial biamniótico. Bueno, acá veo los dos embriones. Si bien veo solo un saco vitelino, acá se ve parte de un saco amniótico y acá se ve el otro. O sea que probablemente en la imagen, en el corte, no se vea el otro saco vitelino. Está fuera de la imagen, pero corresponde a un embarazo con una sola placenta y dos sacos amnióticos. ¿Seguimos? Bueno. Acá podemos ver en la imagen de la izquierda, se ven dos sacos gestacionales con dos placentas, una de este lado, otra de este lado. La membrana gruesa, como dijimos, que resulta de la oposición de dos amnios y dos corions. Si yo veo dos placentas, hay dos corions. Por eso la membrana esta es muy gruesa y acá se puede apreciar gordita como sale para un lado y para el otro el signo lambda. Lo vamos a ver mejor en otra foto. En cambio, en el monocorial monoamniótico, las membranas que se unen son los dos amnios y es mucho más delgada que esta. Si ustedes pueden comparar, esta prácticamente es 2,5 o 3 veces el espesor de esta. Estas, cuando tomen contacto con la placenta, cuando sea más grande este embarazo, va a formar, en vez de un signo lambda, va a formar una T. Acá se ve una sola placenta, por eso, como bien dice el epígrafe, es monocorial y biamniótico. Bueno, en el segundo y tercer trimestre, un poco relacionado con lo que veníamos mencionando, podemos predecir que si vemos dos sexos diferentes, el embarazo es claramente disigótico, bicorial y biamniótico. Esto es un tercio de los embarazos. De acuerdo a la localización placentaria, un tercio de las placentas, un tercio de los embarazos tendrán localización placentaria diferente. Entonces, prácticamente ya tenemos dos tercios acá, bicoriales y biamnióticos. Ahora, si no es tan clara la división, porque no veo las placentas separadas, ni veo sexos diferentes, tenemos que echar mano a estas otras herramientas o signos ecográficos, como dijimos. El signo lambda, o con forma de triángulo, son las 4 membranas, 2 corion y 2 amnios, o twin peak. Esto ya se puede ver, como vimos en la fotito de recién, ya en el primer trimestre, a partir del final del primer trimestre. Cuando los dos amnios se juntan y hay una sola placenta, vamos a tener el signo T, que representa la inserción del amnios sin presencia de corion. La membrana delgada es menos de 2 milímetros en estos casos, o más gruesa, más de 2 milímetros en el caso de los mencionados previamente. Acá vemos donde está el asterisco, corresponde al signo lambda, otra vez la membrana gruesa, que se abre y forma como este triangulito, ese es el signo lambda. En cambio, cuando es una sola placenta y dos amnios, la membrana es mucho más fina, tiene menos de 2 milímetros y se une a la placenta con forma de T. Acá medimos el espesor, esta es mucho más gruesa, esta es mucho más finita, entonces esto, sin ver el resto, yo ya puedo decir que es un embarazo biamniótico, bicorial y biamniótico. Lo que no puedo decir acá es si es disigótico o monocigótico. Y en este caso es un embarazo monocorial y biamniótico. Solamente con esta foto, sin necesidad de ver el resto. Bueno,
Complicaciones en el primer trimestre. Las complicaciones son parecidas a las de todas las gestaciones. Lo que sucede es que acá se pueden ver con más frecuencia. Entonces, las complicaciones en un embarazo gemelar bicorial pasa del 1% en un embarazo normal al 2%. Así se duplica la tasa de porcentaje de complicaciones, digamos, ¿no? Y si el embarazo es monocorial, fíjense que aumenta realmente muchísimo más el porcentaje de posibilidad de complicaciones. ¿Mm? Obviamente que a medida que transcurre el embarazo, las complicaciones, la frecuencia disminuye. ¿Mm? Y hay algunos criterios que ya nos dicen de manera con bastante presunción, son criterios de muerte embrionaria precoz, como ser cuando hay una diferencia del líquido coriomniótico, ¿sí? Una diferencia importante entre el embrión y el diámetro del saco, si es de más de 4 milímetros, el pronóstico es muy malo. Si la diferencia de la embrión entre los dos embriones es de más de 5 milímetros, también habla de una muerte embrionaria inminente o precoz. Siempre comparando los dos embriones, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo. Acá, por un lado tenemos la diferencia del líquido amniótico. En este tiene un líquido abundante y en este prácticamente no hay líquido. Si volvemos a la diapositiva anterior, la diferencia entre el líquido, entre el embrión y el diámetro del saco es de más de 4 milímetros. Debe ser de más de 4 milímetros. Si es, como en este caso, es de menos de 4 milímetros, este embrión claramente está complicado y este pareciera ser que está normal. Bueno, otras complicaciones como ser el hematoma retrocorial, que ya lo hemos mencionado como complicaciones de un embarazo normal, es más frecuente que se dé el retardo de crecimiento intrauterino, y hay un fenómeno que se denomina gemelo evanescente. Es cuando uno de los dos gemelos se muere por algún motivo, se va reabsorbiendo y desaparece, por eso se denomina evanescente. En realidad se va atrofiando, se va reabsorbiendo y finalmente no queda nada. Otra de las complicaciones, dijimos, parto prematuro o la ruptura prematura de membrana, que muchas veces tiene que ver con el tamaño que adquieren el útero y las bolsas, hacen que finalmente puedan tener la complicación de ruptura. En este cuadrito vemos que la tasa de complicaciones, que son las columnas, se ven en estas columnitas, las que son en roja corresponden a los embarazos monocoriales, las amarillas a los bicoriales y estos al embarazo único. Fíjense que las complicaciones, las de retardo de crecimiento intrauterino, se lleva todos los premios, o sea que estas son, en general, las monocoriales son las que tienen más complicaciones, tanto de abortos, ¿sí? Retardo del crecimiento, parto prematuro, etc. La incidencia de retardo de crecimiento intrauterino dijimos que es hasta 10 veces más en los gemelos que en los embarazos únicos. La longitud embrionaria, una diferencia de más de 3 milímetros entre los dos embriones, habla de que tiene chance una chance mayor de mortalidad del embrión más pequeño.
el retardo puede producirse a partir de las 24 semanas, y también es importante medir la cantidad de líquido amniótico, como ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, de acuerdo a los diferentes métodos. Sobre todo cuando se hace el seguimiento de la rotura de membrana. Lo cuantificamos para poder ver la evolución. Si hay una diferencia de peso de más de 25% entre los dos fetos, también habla de un retardo de crecimiento. Esa discordancia de crecimiento puede aumentar la mortalidad fetal. Acá vemos dos fetos de tamaño distinto. Este, según las tablas, es de 360 gramos y este de 530 gramos. Tenemos que sacar si es de más del 25% del peso. Acá la discordancia claramente es mayor del 25%. Lo mismo la diferencia de la longitud embrionaria. Este embrión es más chiquito, acá no se ve toda la longitud de este, pero claramente se ve que este embrión es más grande que este. Acá se ve un saco amniótico, acá se ve el otro saco amniótico. La frecuencia de parto pretérmino es 5 veces más en el embarazo múltiple que en las gestaciones simples. Las causas pueden ser porque se desencadena antes el parto pretérmino, porque hay roturas prematuras de membranas, como ya mencionamos, o puede haber otras patologías asociadas. Todas las patologías que vemos en el embarazo normal se dan con más frecuencia en los embarazos gemelares, como ser la preeclampsia, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, el retardo del crecimiento intrauterino. Y por último es importante controlar la longitud del cuello uterino. Un cuello de menos de 2,5 centímetros generalmente es de alto riesgo. Bueno, hay unos síndromes que son raros, que son menos frecuentes y que se dan, son propios de la gestación monocoriónica. El más frecuente de todos es el síndrome de transfusión feto-fetal. Y después tenemos el síndrome de embolización gemelar, la secuencia de perfusión arterial reversa y gemelos siameses. El que es más importante es el primero, ¿sí? El que se suele dar en la práctica, que puede ser el síndrome de transfusión feto-fetal. Los otros son más raros. En este caso, cuando hay un síndrome de transfusión feto-fetal, dijimos que había conexiones arteriales y venosos en la placenta única, arteriales y venosas dentro de la placenta única, que podía dar un desequilibrio hemodinámico entre los fetos. Esto es lo que se denomina el síndrome de transfusión feto-fetal. Un gemelo ejerce la función de donante y el otro gemelo el de receptor del volumen sanguíneo. Entonces, el donante deriva sangre, el receptor recibe la sangre. El donante se queda anémico porque le manda toda la sangre al otro feto. El otro feto tiene mucho volumen y le cuesta manejarlo, su volumen minuto aumenta y su volumen no puede manejar esa sobrecarga el corazón, porque tiene una hipervolemia, en cambio el otro está hipovolémico. Este no crece, por lo tanto está con retardo de crecimiento intrauterino, y el otro se pone pletórico, aumenta muchísimo de tamaño y tiene más líquido amniótico. Este es oligoamnio, este polidramnio. Y este se encharca, tiene tanto líquido que no puede manejar, que tiene derrame pleural, ascitis, edema, polidramnios, etc. Obviamente la tasa de mortalidad es alta en estos casos, ¿sí? Tanto del donante como del receptor. Una salvedad es que los gemelos monoamnióticos, o sea, los que tienen una placenta y un solo amnio, tienen más complicaciones, pero no por la transfusión feto-fetal. Generalmente las complicaciones se deben al entrecruzamiento de cordones. Como no están separados por una membrana, esos cordones pueden enredarse
y puede haber compromiso del flujo sanguíneo. Llamativamente, lo que uno esperaría que hubiese más casos de transfusión feto-fetal en estos casos, pero no, son los biamnióticos con una sola placenta los que tienen más, estadísticamente, más el síndrome de transfusión. El síndrome de embolización gemelar se da cuando muere uno de los fetos. Entonces, el feto que sobrevive, el otro hace un efecto de esponja, entonces le manda toda la sangre al feto muerto, al gemelo muerto, y entonces al quedarse sin sangre tiene isquemia del cerebro, del tubo digestivo, tiene infartos y se termina muriendo. O sea que fíjense ustedes que el pronóstico es tan malo que solamente 1 de cada 5 fetos sobreviven y tienen un desarrollo normal. Otros pueden sobrevivir pero con complicaciones, como ya sea parálisis cerebral u otras complicaciones derivadas de los fenómenos isquémicos, de los daños isquémicos. Acá tenemos un caso también de la literatura, donde se ve la placenta, ¿sí? Un feto que es el receptor y este es el donante. Finalmente el receptor, se muere y le manda la sangre, se queda lleno de sangre y se queda pálido, se mueren los dos al final. Este es más grande, pero termina embolizando toda la sangre hacia el feto que está oscurito porque tiene todo el volumen sanguíneo, y este está pálido porque está anémico. Conclusión, la mortalidad es alta y compromete a los dos gemelos. Esto es raro, se los menciono, pero es la secuencia de perfusión arterial reversa. Esto se da cuando hay dos gemelos, pero hay uno que no tiene corazón. Entonces, el fenómeno de anastomosis placentaria hace que el gemelo que tiene corazón termine bombeando sangre hacia el gemelo que no tiene corazón. Y se da un fenómeno parecido al de recién, con la verdad es que con el riesgo de mortalidad muy alto. Entonces, la forma de diagnosticar es cuando uno va a ver el cordón umbilical del feto acárdico, o sea, sin corazón, la sangre va en sentido inverso. En vez de ir de la arteria umbilical hacia la placenta, va de la arteria umbilical hacia el feto. Es raro, yo nunca lo vi, está descrito, se los menciono. Esto también es bastante infrecuente, cada vez que hay uno sale en los diarios, son los gemelos siameses. Se debe a una división incompleta, ya mencionamos que cuando el embarazo es monocigótico y la división se da en forma tardía, después de los 13 días, la división es imperfecta, hay un fallo en la división y por lo tanto los fetos quedan unidos por alguna parte del cuerpo. Puede ser de la región dorsal o más frecuentemente se quedan unidos por la región ventral. Y si quedan unidos por el tórax se llaman toracópagos y si quedan unidos por el abdomen se llaman onfalópagos. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ven las dos cabezas y están unidos por el tórax. Bueno, acá hay uno de fetos más grandes, acá la R significa que son los riñones, por lo tanto acá se ve una columna, acá se ve la otra, están unidos por la parte ventral, y onfalópagos porque están unidos a través del abdomen, comparten acá esta masa que parece ser la masa, el hígado. Como conclusión, es importante determinar a través de la ecografía la cantidad de placentas y las características de los sacos amnióticos. En los casos de que comparten hay una sola placenta, tratar de identificar la diferencia de biometría fetal, si hay diferencias en el tamaño del feto, del embrión o del líquido, para poder tratar de diagnosticar la existencia de un riesgo de transfusión feto-fetal. Que las gestas monocoriónicas tienen un riesgo adicional, monoamnióticas, perdón,
monoclónicas y monoamnióticas, las que tienen una sola bolsa, riesgo adicional del resto porque se puede haber un accidente de cordón. No obstante, las que tienen transfusión feto-fetal habitualmente son las biamnióticas. Por último, las gestaciones múltiples en general, como ya lo mencionamos, tienen un aumento global en la mortalidad comparado con las gestaciones únicas. Bueno. Muy bien. Vamos a detener la grabación.